Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inversión profunda. Hoy, la verdad es que tenemos sobre la mesa un material verdaderamente singular, un análisis a fondo bueno, que promete. Sí, es un texto bastante único. Totalmente. Vamos a escudriñar un documento fechado el 24 de febrero que lleva por título Episodio 31, San Matías, la fidelidad silenciosa que Dios ve. Un título que ya de entrada te frena un poco, ¿verdad? Se te obliga a parar. Y la misión de nuestra exploración de hoy es desgranar un misterio histórico, organizativo y diría que hasta humano, que resulta espectacular. Es que lo es. Queremos comprender cómo una figura de la antigüedad que no dejó ni un solo escrito propio, que no protagonizó grandes discursos documentados para la posteridad. Cero visibilidad, digamos. Cero. Y cómo terminó convirtiéndose en una pieza absolutamente fundamental para sostener una estructura milenaria. O sea, el objetivo es extraer qué nos enseña este análisis documental sobre el inmenso poder de la perseverancia, pero desde la sombra. Exacto. Porque hay un contraste brutal entre la premisa de estas páginas y la época actual. Vivimos en una sociedad completamente absorbida por la economía de la atención. Totalmente. Donde si no lo publicas no existe. Claro, parece imperativo dejar constancia pública de cada pequeño logro. Y de repente este texto plantea un freno en seco para hablar del concepto de la fidelidad silenciosa. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque la perspectiva es tan opuesta a los instintos modernos que resulta magnética para cualquier mente curiosa. El planteamiento inicial del documento ya supone un desafío a la forma contemporánea de entender el liderazgo y la influencia. Sin duda. Las fuentes nos invitan a mirar hacia atrás, a los orígenes mismos del cristianismo, pero proyectando implicaciones que interpelan directamente a la mentalidad del presente. Es como un espejo. O sea, un espejo que incomoda un poco. Exacto, incomoda. La figura que centra este análisis representa la antítesis de la relevancia tal y como se concibe en la actualidad, donde existe la creencia generalizada de que lo que no se comunica a gran escala simplemente no existe o carece de impacto. Ya, si no tienes seguidores, no eres nadie. Eso es. Abordar estas páginas permite observar una mecánica de construcción a largo plazo, una que no se edifica sobre el ruido mediático o la promoción personal, sino sobre una base de constancia discreta, casi imperceptible a corto plazo. Y para situar las piezas en el tablero, el documento arranca describiendo a Matías con un término que llama muchísimo la atención. Lo denomina el apóstol desconocido. Una paradoja, ¿no? Un apóstol pero desconocido. Claro, y a continuación expone unos datos que rompen los esquemas habituales de la trascendencia histórica. Señala, de forma literal, que no escribió cartas. Nada. Tampoco hay registro de que liderara grandes debates ante multitudes ni nada por el estilo. Lo habitual es que las figuras históricas pasen a la memoria colectiva precisamente por la brillantez de sus textos o por una oratoria arrolladora. Sí, los grandes líderes carismáticos. Pero hay un apunte crucial que vertebra toda la primera parte de la lectura, y es que, a pesar de esa falta de protagonismo evidente, el texto subraya que estuvo desde el principio. Esa es la clave. Se cita, de hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles para remarcar que Matías fue uno de los que acompañaron a Jesús. Y uso la cita literal, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se sostiene esa aparente contradicción entre estar siempre presente y ser prácticamente invisible en los registros? Lo fascinante aquí es precisamente la hondura que adquiere el concepto de fidelidad silenciosa al aplicar la lente del contexto histórico. A ver, explícanos eso. Pues que estar todo el tiempo en medio de un movimiento incipiente, que además era profundamente peligroso y marginal en su época, no era una simple cuestión de asistencia técnica o de ir a calentar la silla. Claro, no era fichar e irte a casa. Para nada. Implicaba recorrer los mismos kilómetros polvorientos, enfrentarse al mismo rechazo social y político, escuchar y asimilar las mismas enseñanzas. Padecer las mismas penurias físicas. Exactamente, las mismas penurias que aquellos individuos que sí terminaron llevándose el reconocimiento de la historia o que firmaron grandes tratados teológicos. Y sin llevarte el mérito. Según refleja el análisis de las fuentes, Matías no padecía la urgencia de reclamar el foco de atención. No existe ningún indicio en los textos de que intentara maniobrar para destacar sobre los demás o para exigir una posición de liderazgo visible durante todos esos años de formación. O sea, cuesta imaginar esa falta de ego.
Lo digo porque en cualquier grupo humano, ya sea una empresa emergente, un partido político o, no sé, una asociación de vecinos, siempre hay fricciones por ver quién se cuelga las medallas. Es la naturaleza humana, al fin y al cabo. Quien hace el trabajo duro suele reclamar su cuota de pantalla tarde o temprano. Y esa es la rareza organizativa que el documento pone de relieve. Su constancia fue absoluta, pero totalmente desinteresada del prestigio. ¡Qué barbaridad! Estaba ahí asimilando la filosofía del grupo, sosteniendo la estructura comunitaria, con una presencia que el texto define como inquebrantable, pero sin emitir factura por sus servicios. Es una lealtad al propósito, no a la recompensa. Es una analogía curiosa, pero hace pensar un poco en el equipo técnico de una gran obra de teatro, o pensando la otra escala en los cimientos de una catedral monumental. Me gusta la idea de los cimientos. Sí, porque nadie que admira el edificio piensa en la piedra que está enterrada 3 metros bajo tierra soportando el peso. Claro, miras las vidrieras, las torres. Pero sin esa piedra específica, la estructura colapsa. Y, bueno, hablando de colapsos, la lectura nos sitúa de pronto ante un abismo organizativo tremendo. Tras la traición de Judas, la comunidad primitiva se enfrenta a un vacío monumental. Necesitaban restaurar el número original de los 12. Aquí es donde se pone muy interesante, Muchísimo. porque el texto describe una crisis de liderazgo de proporciones casi catastróficas. Es que pongámoslo en contexto. Exacto, poniéndolo en perspectiva, es un proyecto que acaba de perder de forma traumática a su figura central. Y por si fuera poco, uno de los miembros del círculo de máxima confianza ha fracasado de la manera más pública y destructiva posible. Un escándalo en toda regla. A nivel puramente humano, esto es el escenario perfecto para la disolución total. Todo el mundo recoge sus cosas y se va. ¿Qué detalla el documento sobre la reacción de este grupo ante semejante nivel de pánico? Pues la reacción que describen las fuentes es un verdadero caso de estudios sobre gestión de crisis. Ante un vacío de poder de esta magnitud, la inercia natural de cualquier organización humana habría sido desencadenar luchas internas de poder. Sí, sacar los cuchillos, básicamente. Literalmente. Habríamos esperado ver campañas de influencia, facciones enfrentadas, debates acalorados sobre quién atesora más mérito acumulado o quién posee las habilidades de gestión más afiladas para tomar el timón. Una junta de accionistas muy tensa. Muy tensa. Sin embargo, el texto subraya explícitamente que la resolución de esta crisis no orbitó en torno a la política interna, sino a la fidelidad hacia lo que denominan el designio de Cristo. O sea, cambiaron las reglas del juego. Totalmente. La metodología empleada fue radicalmente opuesta a la lógica corporativa. Se centraron en la oración, aplicaron un proceso de discernimiento colectivo y finalmente la elección recayó sobre Matías. Resulta llamativo que no hubiera una especie de presentación de candidaturas ni un concurso de méritos. Y este punto del análisis esconde la que posiblemente sea la afirmación más reveladora de toda la exploración documental de hoy. Sí, el momento clave. Hay una línea que actúa como un verdadero momento de revelación, un ajá. Cito textualmente. La Iglesia entendió algo clave. La misión continúa incluso después del fracaso humano. Qué potente es esa frase. Es de una contundencia innegable. Hablamos de una institución naciente que comprende en su momento de mayor fragilidad que la supervivencia de su propósito no está supeditada a la perfección moral inmaculada de los individuos concretos que la integran. Constituye un punto de inflexión de una madurez extraordinaria, tanto a nivel organizativo como conceptual. Porque lo normal es intentar taparlo, ¿no? Claro. Cuando un pilar fundacional se corrompe o fracasa de un modo tan estridente como en el caso de Judas, las estructuras humanas tienden a ocultar el escándalo bajo la alfombra para proteger la reputación de la marca, o bien entran en una espiral de pánico y autodestrucción. O cierran la empresa y cambian de nombre. Eso es. Pero la lectura muestra un sistema que elige un camino distinto. Asume el fracaso humano, lo integra en su realidad, lo absorbe y diseña un mecanismo para superarlo con total transparencia. Lo asimilan como parte del proceso. Para el proyecto global. De hecho, sirve para demostrar que la viabilidad del grupo no reside en el carisma irreprochable de sus miembros individuales, sino en un propósito superior que los trasciende a todos. En cierta manera, el fracaso de una pieza no anula el tablero entero. Ni mucho menos. Y para suplir esa pieza caída seleccionan justamente a alguien que encarna la ausencia de ambición personal. Alguien cuya principal cualidad destacada era que simplemente había estado allí, aguantando el tirón. Sin hacer ruido. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de la arquitectura de este evento?
porque el análisis no se limita a narrar el episodio histórico como una simple anécdota, sino que proporciona una radiografía de los cimientos institucionales. Es una estructura muy sólida la que se describe. Sí, el documento desgrana, literalmente, 3 claves teológicas sobre lo que demuestra la incorporación de Matías. Me parece fundamental desmenuzar estos 3 puntos para la audiencia, porque ofrecen la estructura lógica detrás de lo que podría parecer una simple sustitución de personal. Es imprescindible detenerse en esas 3 claves porque conforman el esqueleto del evento, como tú decías. La primera clave teológica que expone el documento es la conciencia apostólica de sucesión. Sucesión. Vale. En términos prácticos, esto indica que aquella primera comunidad poseía una noción clarísima de que las responsabilidades y la autoridad debían ser transmisibles. No se concebían a sí mismos como un club exclusivo y cerrado, destinado a extinguirse de forma natural cuando los fundadores originales desaparecieran. O sea, no era un proyecto con fecha de caducidad. Para nada. Existía una conciencia profunda de que el rol debía heredarse sistemáticamente para asegurar la prolongación del proyecto en el tiempo. A ver si lo entiendo bien. Esto implica que, en medio de una época de supervivencia diaria, donde la preocupación principal sería no ser arrestados o ejecutados al día siguiente, ya estaban pensando con una mentalidad de largo plazo, diseñando un sistema de relevos. Efectivamente, la visión superaba la coyuntura inmediata por completo. Y eso nos lleva a la segunda clave desglosada en el texto, que es la dimensión visible del ministerio. La dimensión visible. Y aquí hay una paradoja muy interesante en el análisis. Aunque la esencia del movimiento era eminentemente espiritual, basada en la fe y en conceptos inmateriales, comprendieron que la estructura necesitaba representantes tangibles. Caras visibles, digamos. Requerían figuras físicas concretas que encarnaran esa continuidad ante la comunidad y ante el mundo exterior. Matías, que había transitado por la historia en una cómoda invisibilidad, es llamado a ocupar un puesto en esta dimensión visible. Da el salto al escenario. Esto demuestra que la organización, por muy espiritual que sea su naturaleza, precisa de una visibilidad estructural para anclarse en la realidad material y servir de faro referencial. Me surge una duda con esta segunda clave. Dime. Si el objetivo es mantener una fidelidad silenciosa y valorar ese trabajo en la sombra, ¿no es contradictorio que la institución necesite forzosamente una dimensión visible? Da la sensación de que, al final, la visibilidad es un mal necesario para que la maquinaria siga girando. Más que un mal necesario, el texto lo plantea como una encarnación necesaria. Bueno, encarnación, vale. Las ideas abstractas requieren vehículos concretos para transmitirse a través de las generaciones. No puedes transmitir algo puramente etéreo sin figuras que lo sostengan. Y eso enlaza a la perfección con la tercera clave mencionada, que es la continuidad histórica de la Iglesia. La continuidad histórica. Al tomar la decisión deliberada de restituir el número exacto de los 12, no se limitaron a cubrir una vacante administrativa para aliviar la carga de trabajo. No era rellenar un hueco en la plantilla. Detrás había un simbolismo de muchísimo peso. Estaban enlazando su propio pasado, representado en las 12 tribus de Israel, con el futuro que aspiraban a construir. Era una declaración de intenciones destinada a garantizar que la cadena histórica permaneciera intacta, sin eslabones perdidos. Es la construcción deliberada de un puente entre el pasado y el futuro. Totalmente. De hecho, el documento recalca esta idea con una aseveración muy firme. Subraya que todo este proceso no fue improvisación. No, cero improvisación. Según las fuentes analizadas hoy, nos encontramos ante una estructura querida por Cristo. Es decir, ante una crisis monumental, no improvisaron una tirita para frenar la hemorragia de mala manera. Aplicaron un diseño original que ya estaba latente. Un plano arquitectónico que ya existía. Y contrasta muchísimo con la cultura actual de la resolución de problemas, donde abundan los parches de última hora y la gestión de crisis basada en el puro ensayo y error. Aquí se percibe un proceder metódico, anclado en convicciones inamovibles. La ausencia de improvisación a nivel comunitario actúa como un espejo perfecto de la trayectoria individual del propio Matías. Claro, el paralelismo. Él tampoco era un recurso de emergencia sacado de la manga en el último minuto. Su selección fue la consecuencia orgánica y lógica de una formación sostenida a lo largo de muchísimo tiempo. Años de preparación.
Y este paralelismo ofrece una vía de entrada inmejorable hacia la siguiente sección del documento, aquella que aborda lo que el texto etiqueta como la dimensión espiritual. Después de analizar la superestructura teológica histórica, el material aterriza todas estas premisas en el terreno íntimo de la experiencia humana y la vocación personal. Esa sección es un verdadero cambio de ritmo en la lectura. Sí, se vuelve mucho más cercana. De repente, el enfoque histórico se transforma en una serie de observaciones sobre el comportamiento humano y cotidiano. El texto destila enseñanzas muy concretas extraídas del perfil de Matías y enumera 3 axiomas que invitan a la pausa. Afirma en primer lugar que no todo servicio es visible. Primera bofetada a nuestra época. Literal. Añade que no toda vocación es pública. Y culmina asegurando que Dios ve la perseverancia oculta. Resulta un choque frontal contra el paradigma actual. Existe hoy una inercia aplastante que dicta que cualquier talento debe ser exhibido sí o sí. Si tienes un don, tienes que enseñarlo. Si hay una vocación, la expectativa social exige que se empaquete, se exponga en redes, se monetice y se transforme en una marca personal impecable. Capitalizarlo al máximo. Y este documento desmantela esa tiranía de la exposición pública, validando una vida entera en un segundo plano, operando en silencio sin reclamar asientos en la primera fila. Si conectamos esto con la visión general del análisis, emerge un patrón que desafía la lógica contemporánea del éxito. Las estructuras sociales modernas suelen recompensar el ascenso meteórico, la irrupción repentina, el talento que deslumbra y hace ruido, estabilizado por el público, de lealtades que no reciben premios inmediatos. Pero el documento aporta un matiz que cambia por completo el sentido de esa espera. Asevera que, cuando llegó la hora, estaba preparado. O sea, no estaba simplemente esperando en el banquillo. La conclusión analítica es que su etapa en la sombra no constituyó un tiempo residual o perdido. Fue, en realidad, un campo de entrenamiento intensivo. La invisibilidad actuó como el horno donde se forjó la resiliencia de su carácter. Esa idea del campo de entrenamiento invisible es fascinante. Modifica la percepción de lo que significa estar estancado. Le da un propósito a la espera. Y el documento empuja esta reflexión aún más lejos, en un apartado que titulan Actualización para el camino. Es aquí donde el análisis histórico adquiere una relevancia palpable para la vida diaria de quienes nos escuchan, independientemente del ámbito en el que se desenvuelvan. Porque se aplica todo. A todo. El texto desliza una observación cargada de empatía hacia el presente, recordando que hay innumerables formas de fidelidad contemporáneas que resultan totalmente invisibles para la sociedad. Muchísimas. Basta pensar en quienes sostienen a familias enteras mediante cuidados no remunerados durante décadas. Que es un trabajo enorme y silencioso. O en aquellos profesionales que desde la retaguardia técnica mantienen operativas infraestructuras críticas sin jamás recibir un reconocimiento público ni un premio de la industria. O en quienes deciden operar con una ética escrupulosa en sectores que están corrompidos, a pesar de que nadie vaya a premiar jamás esa honestidad. Es una validación absoluta del trabajo en la sombra que sostiene la arquitectura del mundo, literalmente. Y el documento redondea este concepto recuperando la idea de la preparación previa que comentábamos hace un instante. Lanza una afirmación categórica. Dios no improvisa con quienes han permanecido. Otra frase para enmarcar. Independientemente de las convicciones personales de cada cual dentro de la audiencia. Ya se interprete como providencia, como la lógica de la historia o como las simples leyes de la estadística, la realidad demuestra que en los momentos críticos de quiebre, el peso de la responsabilidad suele recaer de manera natural sobre aquellas personas que han demostrado fiabilidad constante cuando los focos estaban apagados. Tiene todo el sentido. El texto concluye este argumento sentenciando que la perseverancia silenciosa es preparación para la misión. Y altera por completo el orden de los factores al que estamos acostumbrados. Le da la vuelta. La narrativa habitual es que una persona debe esperar a recibir el cargo, el título o la gran oportunidad para, entonces, comenzar a esforzarse y demostrar su valía. Es el cuando me asciendan me esforzaré más. Exacto. Pues este texto sostiene la mecánica inversa. La gran responsabilidad recae sobre alguien precisamente porque ya estaba ejecutando el trabajo en la sombra
cuando no existía ninguna obligación contractual ni incentivo de aplauso para hacerlo. Es que Matías no comenzó a actuar con el peso de la responsabilidad apostólica la mañana en que fue seleccionado. Claro que no. La selección se produjo porque llevaba años operando bajo esa misma ética de compromiso sin ostentar la etiqueta oficial. Representa una perspectiva sobre el desarrollo humano profundamente contracultural. Absolutamente contracultural. Y para fijar este cambio de paradigma de manera perdurable, el documento emplea un recurso clásico que es muy efectivo en su tramo final. El cierre, sí. En la sección que denominan cierre contemplativo, introduce un concepto de gran riqueza conceptual, el Memorandum Itineris. Una nota para el camino. Exacto. Un recordatorio portátil que sintetiza la esencia de todo este aprendizaje. Y la fuente nos entrega esta síntesis encapsulada en una máxima latina. Fidelitas occulta preparat missionem manifestam. La sonoridad en latín ya le otorga un peso específico espectacular. Y el propio documento ofrece su traducción directa. La fidelidad oculta prepara la misión visible. Es como comprimir siglos de observación sobre la naturaleza humana y el diseño organizativo en una sola línea de texto. Sintetiza a la perfección la dinámica de las raíces y las ramas que hemos desgranado. Tal cual. La dimensión oculta, el trabajo subterráneo que nadie documenta ni aplaude en redes sociales, actúa como la única garantía estructural de que cuando la misión requiera visibilidad y lleguen los embates externos, la estructura soporte el peso. Para que el edificio no se caiga. No existen atajos viables para acelerar el crecimiento de esa firmeza interna. Requiere la inversión del tiempo, la presencia incondicional y la práctica reiterada de esa constancia silenciosa. El texto culmina su recorrido no solo con afirmaciones, sino con una petición directa hacia la figura histórica que ha vertebrado todo nuestro análisis. Propone aprender de San Matías una actitud que, insisto, resulta casi subversiva hoy en día: la capacidad de permanecer sin buscar protagonismo. Aprender a permanecer. ¿Qué desafío supone mantener la posición operativa, confiando en que el rigor y la integridad del trabajo realizado poseen un valor intrínseco? Totalmente. Y hacerlo independientemente de quién capitalice la atención pública o de si el esfuerzo llega alguna vez a ser reconocido por la historia. Esto plantea una cuestión importante como corolario a todo el análisis documental. Cuéntame. Aceptando la premisa del texto de que la perseverancia en la sombra es en esencia un periodo de preparación para una misión visible que llegará en el momento crítico, Sí. cabe preguntarse qué sucede en aquellos innumerables casos donde esa llamada a la visibilidad, ese reconocimiento público, parece no llegar absolutamente nunca. Wow. Esa es una buena pregunta. ¿Acaso es posible que, frente a un entorno obsesionado patológicamente con la validación constante y con la necesidad de ser visto, el simple hecho de mantener una lealtad férrea e invisible constituya ya por su propia naturaleza subversiva la más grande y definitiva de las misiones? Es una pregunta que resuena con una fuerza abrumadora, la verdad. Desafía por completo nuestras métricas. Desafía nuestras métricas de éxito, de propósito. Y creo que dejar que esa incógnita siga trabajando en la mente de quienes nos escuchan es sin duda la mejor manera de concluir nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un análisis intenso. Ha sido un recorrido extraordinario a través de este documento, desgranando los mecanismos de resistencia, la absorción del fracaso y la inmensa sombra protectora que proyectan quienes no sienten la necesidad de brillar. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este exigente pero revelador análisis documental. Hasta la próxima exploración.